Vamos a ver cómo utilizar la delta de Kronecker y el símbolo de Levi-Civita para poder verificar o hacer demostraciones de identidades vectoriales. Particularmente tenemos aquí el tipo de producto cruz. Voy a partir del lado derecho, izquierdo, y voy a llegar al lado derecho. Particularmente tenemos que recordar que este es un vector. Entonces, cuando vamos a probar una identidad, que el resultado es un vector, entonces arrancamos partiendo de una componente. Y vamos a llamar la componente i. Recordemos que el producto cruz entre dos vectores, la componente i, se puede escribir como e, i, j, k, u, j, b, k. Entonces sería como que la a es u y como todo esto, que es un vector, sería b. Entonces es e, i, j, k, a sub j, la componente k del otro vector. Luego, como el otro vector es un producto cruz, entonces aplico la misma idea para acá en la componente k, que sería i, pero los otros dos subíndices tienen que ser letras diferentes a las que ya estoy utilizando si es un producto cruz diferente. Entonces ahí voy a utilizar n y m. De forma que este producto cruz sería e, k, porque la primera siempre coincide, nm, la componente n de b, la componente m de c. Luego puedo agrupar y recordemos que tenemos una identidad para este producto, bueno, un producto de dos símbolos de Levi-Civita. Creo que la tenemos anotada casi al inicio de los apuntes. Está de acá. Solo que observen que quizás no está de la forma que debería de estar, puesto que el índice primero en ambos tiene que ser el mismo. En este caso i. O sea que hay un índice igual y ese índice es i. En este caso el índice que tengo no es igual, el primero, pero tengo el mismo índice k, entonces tengo que buscar alguna forma de mandar ese índice k al inicio. Entonces la situación es que si yo tengo i, j y k, recordemos la definición en cuanto a la permutación. Entonces si yo mantengo una permutación cíclica, tengo una igualdad, al menos en el IJK, es decir, yo tengo IJK, luego K, I, J, entonces el EIJK es igual al EK, I, J. Solo que en este caso, si deseo, lo puedo hacer cambiando este para dejar el K al inicio o puedo cambiarlo. Entonces digamos que dejo el con K al inicio. Entonces tengo un producto que es E, K, I, J multiplicado por E, K, N, M. Ya sería lo que está aquí en color rojo. Y vemos que la idea de esta identidad es que el que está repetido desaparece, luego sería el segundo J con L, son los segundos índices, luego los terceros índices, luego el segundo con el tercer índice y luego el tercero con el segundo índice. Si sigo esa idea, sería entonces delta
segundo con segundo índice, que es IN, luego delta JM menos delta JN, déjenme ver, es segundo y tercero, entonces es IM y luego delta JN. Y eso lo reemplazo acá. De una sola vez voy a hacer la distributiva. Saben que esta expresión va a quedar multiplicado por las tres componentes. Entonces hago la distributiva. Sería delta IN, delta JM, A sub J, B sub N, C sub M, menos delta IM, delta JN, A sub J, B sub N, C sub N. Luego trato de usar propiedades de contracción. Notemos que como tengo aquí J delta de Kronecker JM y tengo delta de Kronecker IN, entonces yo puedo eliminar esta delta de Kronecker y cambiar la N por I o la I por N. Digamos que lo hago, entonces este cambiaría a B sub I. Es decir, si hago la contracción de estos dos, esto es 1 cuando I sea igual a N, entonces el índice N aquí lo puedo cambiar por I. Igual puedo aplicar la contracción para el otro, que es JM, entonces el J lo puedo cambiar por M y el que está en M lo dejo así. O sea, un M lo puedo dejar con J o el J dejarlo como un N. Entonces voy a escribir B sub I, cambiando la N por I. El J lo voy a dejar así y el M lo voy a cambiar por J. Menos, aquí puedo hacer algo parecido. Tengo un Kronecker IM, entonces la M la cambio por I, quedaría C sub I. Tengo JN, entonces la N la cambio por J y la A la dejo así. Vean que si utilizo el convenio de suma, puedo notar que este producto, esta multiplicación AJ-CJ es el producto punto. Y el otro también sería el producto punto. Solo que en este caso es B sub I por el producto punto de A con C menos C sub I por el producto punto de A con B. Y esto es la componente I del triple producto cruz. Bueno, el triple producto vectorial. En realidad solo son dos productos cruz. Entonces, la situación importante es que si tengo la componente I, y aquí tengo la componente I, multiplicada por un escalar, entonces cuando hable del vector, es decir, la primera componente es la primera componente de B por esto, menos la primera componente de C por esto. Cuando haga la segunda componente es la segunda de B por esto, la segunda de C por eso, etc. Entonces, ya puedo concluir que el vector, no la componente, va a ser igual al vector B A.C menos C A.B. Entonces, es importante resaltar que debe ser o debemos referirnos a la componente para que pueda cambiar. Es decir, el vector es igual a este vector por un escalar menos este vector por un escalar. Evidentemente, hablando de la componente. Y los otros puntos, los otros vectores que como tengo el mismo subíndice, es plantearlo como un producto
vectorial, escalar. Notemos entonces que puedo aplicar propiedades de la delta de Kronecker y el símbolo de Levi-Civita para verificar que en efecto esa identidad vectorial es cierta. Y la cantidad de pasos en realidad es pues bastante reducida en comparación con el método tradicional, que sería definir los vectores de tres componentes, hacer ambos lados y verificar la igualdad. Veamos ahora la demostración de otra identidad vectorial, pero en este caso una identidad que ya tenga operadores diferenciales. Divergencia de U por A, que es la ecuación 1.117 del libro de Bagnes, es igual a A por la divergencia, por el gradiente de U, más U por la divergencia de A. Entonces, en este caso, esto es un escalar. Y recordemos que en el convenio de suma, la divergencia de un vector, digamos un vector, voy a usar B, esto es la parcial de B sub I parcial X sub I. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí al aplicar convenio de suma, como tengo el índice repetido, entonces sería una suma para I, derivada de B1 con respecto a X1 más derivada de B2 con respecto a X2, etc. Entonces aquí, al aplicar esa definición, sería la parcial con respecto a XY de U a la componente I. Pero claro, como este es un escalar, entonces la componente I de este vector es básicamente el escalar multiplicado por la componente I del vector A. Entonces lo puedo escribir así, parcial, lo voy a poner aquí al lado. Esto lo puedo escribir como la derivada xy por u la componente y. Repito, el escalar, la componente de ese producto es la componente por el escalar. Luego aplicamos la regla del producto para la multiplicación. En el convenio de suma, esto es la divergencia de A. En el convenio suma, esto representa el producto punto de estos dos. ¿Por qué? Porque recuerden que es una sumatoria. Si solo lo anotamos en el convenio suma, es derivar u con respecto a x1 por a sub 1 más derivar u con respecto a x2 por a sub 2 más derivar u con respecto a x3 por a sub 3. Entonces en el convenio suma, esto es el producto escalar entre el gradiente y el vector A. Por lo tanto, yo puedo escribir igual a el producto punto gradiente de U, porque recordemos que el gradiente de U es justamente bueno, lo tenemos acá, el gradiente de U justamente este, esos son tres componentes y el otro es el vector A. Pero es un producto punto, entonces sería el producto punto del gradiente por A más U por la divergencia de A. Entonces vean de qué manera tan simple se puede hacer la operación vectorial.
Si vamos a la ecuación 122, también de Bagnes, que es el rotacional del rotacional. Esto es igual a el gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial. Recordemos que el laplaciano se puede aplicar a un vector también y a un escalar. Bueno, arranco entonces de esto que es un vector. Y como es un vector, voy a hablar entonces de la componente y de ese vector. Bueno, habíamos hablado que el laplaciano de un vector, digamos, voy a escribir la propiedad acá, el rotacional, perdón, de un vector, eso es igual a E sub IJK por voy a poner U para no mezclarlo con la A que tengo acá. El rotacional de un vector es EIJK, derivada de A sub K con respecto a X sub J. Entonces aquí sería, como y esta es la componente, recordemos que esta es la componente I. Entonces si tengo la componente I, el U sería este vector acá. Entonces digo es E sub IJK por la derivada de la componente K de ese vector, U, en este caso, perdón, U, porque cambié U para no mezclarlo acá, entonces es la derivada de la componente K de ese vector. Lo voy a poner así. Ese vector es rotacional de A, pero la componente K. Y es una derivada con respecto de X sub J. Luego puedo aplicar la misma idea para esto. Y así como antes, como estoy hablando de la componente K, entonces debo hacer la modificación, colocar K acá, y aquí los índices tienen que ser otras letras diferentes a las que ya he usado, porque me refiero a otra cosa. Entonces esto es E, K, NM, la derivada de la componente mésima de A, la derivada parcial respecto a la variable n. Vean que puedo sacar, dado que el símbolo de Civita, o sea, no es una función como tal, es decir, no es una función como tal, toma tres valores, 1, menos 1 y 0, pero esos tres valores son constantes. Entonces, puede salir de la derivada. Nos quedaría E sub IJK, E sub K, M, K, NM, por, en este caso sería la segunda derivada, porque, bueno, voy a dejar, sería la derivada de X sub J de la componente mésima X sub n. Lo voy a dejar así ahorita, porque después quiero ver cómo utilizar la propiedad de contracción. Igual que antes, esto lo puedo escribir como la resta de 2 delta de Kronecker, pero tiene que aparecer primero el índice igual, que en este caso vuelve a ser K, y podemos utilizar la misma propiedad de antes porque es exactamente igual, es decir, la idea que utilizamos al inicio en esta parte de acá.
Bueno, no me deja moverlo, pero lo copio directo. IN JM menos IM JR. Claro, esto multiplicado por vemos que lo puedo combinar y decir esta es una segunda derivada de la componente mésima, primero con respecto de xn, luego de xj. Hacer la distributiva y aplicar propiedades de contracción. Ok, entonces si busco aplicar propiedades de contracción, vean que tengo la delta de JM, entonces puedo cambiar una J y dejar solo M, o sea, puedo cambiar J por M o M por J. Digamos que voy a cambiar la M por J y este lo voy a cambiar a J. Luego tengo IN, quiere decir que puedo dejar N o puedo cambiar la I por N. Digamos que, y recordemos que la idea es ir dejando la componente que aparece aquí, porque así hago la comparación de los dos vectores. Entonces, si hago la contracción en este lado, quedaría la segunda derivada de A sub j por la derivada xj derivada xi menos, aquí también hago contracción, vean que tengo im, entonces quiere decir que la m la voy a cambiar por i, tengo jm, quiere decir, aquí creo que hay un error porque no podría ser, déjenme ver, sí, es jn en la identidad, sí, porque no puede estar repetido, jn. Entonces la n la voy a cambiar por j. Entonces me queda la derivada de la componente i y queda, vean, dos veces derivada con respecto de j. Entonces eso es la segunda derivada, lo escribo así, de segunda derivada respecto de j. Luego el teorema de Clairaut me dice que yo puedo intercambiar el orden de las derivadas y lo que voy buscando es dejar esa derivada con respecto a i primero. Luego me quedaría la derivada de i j. Notemos que esto es básicamente la divergencia de a, porque en el convenio de suma sería ir cambiando j por 1 más j por 2 más j por 3. O sea que esta es la divergencia. Vuelvo a escribir acá para tener la igualdad. Esto era el rotacional del rotacional de A, la componente I, menos, en el otro caso, quizás, como no aparece doble índice, pero recordemos que al final de cuentas esto es x sub i, o j, perdón. Quizás al tenerlo así nos damos cuenta que en el convenio de suma el laplaciano se expresa justo así. Entonces esto es el laplaciano, perdón, laplaciano. ¿Por qué? Porque sería la suma, la derivada con respecto a la primera variable dos veces, más
la derivada con respecto a la segunda variable dos veces, etc. O sea que esto lo puedo escribir como el laplaciano de la componente y del vector. Entonces vean que tengo ya la idea de y. Ya dije que esto era de una sola vez la divergencia de a. Lo puedo escribir así, la derivada x sub i de la divergencia de a menos el laplaciano de la componente y. Pero como tengo la derivada de un escalar, esto es básicamente la componente y del gradiente menos el laplaciano de la componente y. Por lo tanto, ya para pasar, como vean que tengo todas las i's, es decir, la componente y de este vector es la componente y de este vector y la derivada de la componente y, entonces concluyo directamente que el rotacional de rotacional es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Entonces, si ya tengo las mismas componentes, puedo pasar directamente al vector. Y con eso estaría ya demostrada la identidad. Claro, porque recuerden es que el laplaciano del vector es la primera componente, la segunda derivada, perdón, el laplaciano de la primera componente, luego la otra es el laplaciano de la segunda componente, etc. O sea que esto representa un vector de la componente y del laplaciano. Incluso lo pueden, por simplicidad, lo podrían, en un paso extra, podrían decir, no, esto es la componente, quizás escribirlo así para que quedara más claro, esto es la componente y de ese vector. Pero en todo caso, la identidad queda demostrada. Hacemos uno más para terminar de tener una idea clara de cómo utilizar las identidades vectoriales. O cómo probar identidades vectoriales mediante el símbolo de Levi-Civita y la delta de Kronecker. Por ejemplo, la ecuación 118 de Bagnes. Que dice que la divergencia de un producto cruz es igual al producto punto de B con el rotacional de A menos A punto rotacional de B. Entonces, esto es un escalar. Por lo que empiezo de ahí, ¿no? Esa divergencia de ese producto cruz, como es la divergencia, recordemos que yo puedo escribirlo como la derivada de la componente y con respecto a la variable y, pero es la componente y de este vector. Entonces, en ese sentido, quedaría la componente y de ese vector. Como este es un producto cruz, recordemos que en el producto cruz podemos establecerlo en términos de la delta, del símbolo Levi-Civita. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el producto, la componente y de ese producto cruz. Y me quedaría la derivada con respecto a la variable xy por e y jk, el primer vector la componente j, el segundo vector la componente k. Ya dijimos que el e puede salir de la derivada y lo que tendríamos es la derivada de un producto.
Entonces nos queda E y JK por la derivada del producto, que sería AJ, la derivada de B sub K con respecto a X sub I, más E sub I sub J, K, la derivada de A sub J con respecto a X sub I, B sub K. Puedo ordenar. En el primero veamos que lo voy a escribir, este lo voy a escribir primero. Voy a decir E sub I JK, B sub K, o más bien así. Voy a escribir B sub K primero. Voy a escribir E sub I JK por la derivada A sub J X sub I. Recordemos el rotacional a que era igual. Rotacional de un vector U. Esto era E I JK. La derivada, la componente I de esto, ¿no? La componente I era E I JK, la derivada de la componente K del vector con respecto a la variable XJ. Y aquí no está del todo así, pero por una propiedad que ya hemos utilizado, recuerden que yo puedo invertir acá en una secuencia cíclica y se mantiene igual, entonces puedo escribir K, I, J, la derivada IJ, la derivada de componente J respecto a la variable XY. Y vean que esa es la misma definición de acá, solo que los índices están diferentes. Pero tengo el primer índice que corresponde a la componente, el último índice que corresponde a la componente del vector y el segundo que corresponde a la variable con respecto a la cual voy a derivar. Y eso ya lo tengo así. Entonces, el término este es B sub K. Y esto sería entonces la componente K del rotacional de A. Por lo tanto, esto lo puedo escribir, el término este lo puedo escribir como el producto punto entre B y el rotacional de A. Dado el convenio de suma, que de repente es lo primero que quería llegar. Luego el otro vamos a hacer algo parecido. En este caso voy a escribir la A adelante. A sub J, E, I, J, K, X sub I. Notemos que para que fuese el rotacional del campo B, tendríamos que tener la última corresponde a esta, pero la segunda debería corresponder a esta y no. Entonces, tenemos que hacer algún cambio con respecto al símbolo de visivita. Entonces, recuerden que si nosotros cambiamos a una permutación cíclica, se mantiene la igualdad, en el caso de los índices. Y si cambio entonces a una permutación que no es cíclica, entonces tendría un menos 1. En este caso, si yo invierto una vez, tendría EJI K por ese menos 1. Entonces quiere decir que esto lo puedo escribir como menos la componente J por E J y K, la derivada de B, K con respecto a X sub I,
Esto sería la componente J de A por la componente J del rotacional de B y como tengo el mismo subíndice J, esto es el producto punto entre A y el rotacional de B. De repente las propiedades del símbolo Levi-Civita las pueden ir pensando también así, que si hacemos una permutación, como un número impar, 1 es impar, si hago una permutación, entonces aparece un menos 1. Digamos que permuto estos dos, quedaría entonces E y J, J y K. Luego hago otra permutación, ese 1 es impar, entonces queda otro menos 1. Entonces, digamos que voy a cambiar la K con la I, cambio la K con la I, entonces me queda el menos 1 que ya estaba por el nuevo menos 1, E, J, K, I. Entonces lo pueden ver así, cada vez que intercambien dos índices, multiplican por menos 1. Vuelven a intercambiar dos índices, multiplican por menos 1, etcétera, etcétera. Lo importante es observar que esta notación del símbolo Levi-Civita, la delta de Kronecker y el convenio de suma de Einstein permiten probar identidades vectoriales de manera simple, en comparación, digamos, o en vez de hacerlo de la manera tradicional definiendo vectores con tres componentes. Evidentemente, algunas ecuaciones, algunas identidades, como por ejemplo la 1.121, que tiene varios términos, pues va a implicar que este desarrollo va a ser mucho más extenso que los ejemplos que hemos hecho, pero que igual va a ser más compacto en comparación de hacer una demostración de identidades vectoriales de la forma tradicional.